todos, de nuevo con ustedes para traerles más información sobre rejuvenecimiento, belleza y salud natural. Me han pedido que explique qué es la bioresonancia y cómo funciona. Aunque ya he hecho varios vídeos tratando de explicarlo, en este caso lo haré de manera más sencilla y completa posible. La resonancia es un fenómeno acústico por el cual, si hacemos vibrar un objeto con otro de las mismas características, vibrará al acercarlo, sin necesidad de contacto, como ocurre con una campana o con un diapasón o por ejemplo con dos guitarras colocadas una frente a la otra. Si tocamos la cuerda Do de una de las guitarras, al acercar a la otra veremos que la misma cuerda Do de la guitarra que no se ha tocado vibrará también. Como ya he dicho, nosotros y todo lo que nos rodea está formado por átomos, incluso el aire que respiramos. Estos átomos tienen electrones que giran alrededor de una manera imparable. El movimiento de estos electrones forma un campo electromagnético o de energía. La suma de varios átomos semejantes dará paso a moléculas, y varias moléculas pueden crear un campo con una determinada velocidad, amplitud y frecuencia. Ahora bien, una célula, que es la unidad básica de nuestro cuerpo, está formada por miles de millones de moléculas. La suma de todas estas generará un campo alrededor de estas moléculas. De la misma forma, la suma de varias moléculas semejantes darán paso a la formación de órganos y sistemas, lo cual acabará dando paso a la formación de nuestro cuerpo. Así pues, la suma de todo lo anterior dará forma, entre otras cosas, a un determinado campo electromagnético en nuestro cuerpo. El biólogo e investigador Rupert Sheldrake ya habló sobre los campos morfogenéticos, también conocidos como aura, refiriéndose a que estos campos definen mejor las características de nuestro cuerpo físico que la misma genética. Sin embargo, más allá de los campos morfogenéticos está la resonancia que cada uno de estos produce. Cada persona tiene su propia resonancia y ninguna es igual a la otra. Puede haber similitudes, pero al final todas son diferentes. La teoría de cuerdas de la física cuántica explica que cada cuerpo vibra como si fuera una sinfónica particular, y esta energía vibratoria es la que se encuentra en el fondo de cada partícula. Cada cuerda representa una determinada información en el universo. Como estas cuerdas vibran igual que si fuera música, por lo tanto tienen frecuencia, y cada una de estas puede ser codificada numéricamente. La palabra bioresonancia, por lo tanto, se refiere a la resonancia de los seres vivos. De esta forma, nosotros nos asociamos con personas por empatía y simpatía, cuya resonancia es compatible. Por ejemplo, la música clásica empatizará mejor con otras músicas similares, más que con la música de rock, por poner un ejemplo. El enamoramiento también se da con personas con una resonancia empática. Curiosamente, a esto se les llama tener química. Lo interesante aquí es que como todo en el universo está formado por átomos, incluso el aire que respiramos, vamos resonando con todo lo que nos rodea. Por otro lado, este campo morfogenético o aura no es algo físico o estático, es dinámico, está en constante movimiento, compartiendo frecuencias con el entorno, o sea, resonando y haciendo que reaccionemos física y emocionalmente. Por eso, cuando estamos en un lugar donde nos sentimos bien, es porque nuestra resonancia empatiza con la frecuencia de ese lugar. Y por el contrario, y podemos armonizarnos en un lugar donde no empaticemos, y podemos enfermarnos si nos mantenemos mucho tiempo en ese sitio. Cuando vibramos armónicamente, nos sentimos bien, o sea que estamos armónicos. Y cuando algo no está bien en nuestra salud física, mental, emocional o energética, se dice que estamos desarmonizados. Habiendo aclarado lo que es la bioresonancia, ahora puedo entrar a explicar cómo funciona la bioresonancia terapéuticamente. Para eso empezaré contándoles una pequeña anécdota para que alegorice un poco la comprensión de esta. Miren, hubo un médico alemán llamado Reinhold Boll a finales de los años 40. Llevó a su padre a un acupunturista chino, ya que padecía un cáncer de vejiga. Y como no encontraba lo que le aliviara por los medios convencionales, le sorprendió que su padre encontrara mejoría en ese lugar. Así que empezó a hacer visitas regulares y hacer sesiones de acupuntura. Como buen médico y curioso,
Le preguntó al acupunturista cómo funcionaba el tratamiento. El chino le explicó la existencia de los meridianos, por donde corre una corriente eléctrica y que solo balanceándola con las agujas el cuerpo podría recuperar muchas de sus funciones armónicas. Intrigado, Fall acudió con un ingeniero amigo suyo llamado Werner y crearon un electroacupuntor para medir los meridianos. Este aparato se le conoce como el electroacupuntor de Volt, que mide la corriente en ohms. Para calibrarlo y aprender más sobre estos meridianos, Fall hizo varias pruebas. Una de estas se dice que estaba midiendo a un amigo suyo que estaba enfermo. Y sucedió algo curioso. Cuando éste cogía uno de los medicamentos con el que se estaba tratando, Fall veía que la medición tenía un cambio. Y cuando la soltaba, ésta regresaba a la medición inicial. Sin saberlo, había dado paso al descubrimiento de la bioresonancia terapéutica. Esta experiencia fue tomada en cuenta por el doctor Franz Morel y el ingeniero Rache, también de Alemania. Morel, que seguía los pasos de Boll, empezó haciendo testajes con diferentes productos naturales para ver si la frecuencia era empática con su paciente y podía de esta manera armonizarlo. Así que tenía una gran colección de muestras, lo cual le tomaba mucho tiempo para medir una por una en los meridianos de un paciente. Por lo tanto, le preguntó a Rache si podía poner la información de cualquier sustancia en una placa metálica. Rache se dio a la tarea de investigar y cargar estas placas metálicas, lo cual simplificó el trabajo de Morel. Esto fue uno de los primeros pasos de la codificación de frecuencias. Con los avances de la tecnología y las investigaciones sobre física cuántica, a mediados de los 70, Morel volvió a hablar con Rache para ver si era posible codificar las frecuencias. Nuevamente el trabajo del ingeniero dio sus resultados, ya que pudo aislar las frecuencias y crear un codificador que daba una numeración muy larga, como la de los códigos de barras. Esto después se simplificó. Lo sorprendente es que efectivamente tanto el testaje, la placa y la codificación daban la misma respuesta en las personas en las que se estaba haciendo la medición. En 1981, Morel y Rache sacan su primera versión de su aparato de bioresonancia llamado MORA, por el nombre de Morel y de Rache. Curiosamente, en ese mismo año, un científico y director del CERN, el ingeniero Alan Aspect, empezó a hacer pruebas para comprobar el fenómeno de entrelazamiento cuántico, un principio que era necesario para darle validez a la física cuántica, el cual, después de varias pruebas, consigue comprobarlo. El año pasado, en el 2022, Alan Aspect y otros dos colegas suyos han compartido el Premio Nobel de Física por sus aportaciones al entrelazamiento cuántico. A fines de los 90 y a principios del año 2000, William Nelson realiza un programa informático para trabajar con códigos de frecuencia. Para ese tiempo ya la radiónica ya se había puesto de moda y era un método de medicina alternativa que estaba evolucionando y que podía diagnosticar y tratar con números de frecuencia a distancia, con un sistema semejante a la energía de las ondas de radio. Todos estos avances empezaban a abrir un nuevo camino que se facilitaría con la informática que ya empezaba a repuntar para ese tiempo. Por lo tanto, si los códigos numéricos provocaban una respuesta en el cuerpo, estos podían informatizarse. Eso mismo pensó William Nelson, así que para tratar a uno de sus hijos que tenía autismo, diseñó un programa informático basado en los principios de Morel y Rache, por lo que diseñó la primera interfase rudimentaria que llamó QXROID, y después la mejoró sacando su versión avanzada llamada Esquio. El sistema Esquio de William Nelson buscaba no solo medir y emitir frecuencias, sino que enlazaba la información física, emocional y energética para poder determinar la posible causa de fondo de una disarmonía, que a final de cuentas se manifestaba como una enfermedad. Las terapias con esquio de William Nelson buscaban la conexión que ya estudiaba la neuroinmunoendocrinología, sobre todo porque las emociones y la epigenética empezaron a tomarse en cuenta como un factor determinante en la salud, y esto dio paso a la somatología, o sea, el estudio somático de las enfermedades emocionales, cosa que ya había hablado
a fines de 1800 la terapia floral de Bach. Para desarrollar Esquío, intervinieron en el trabajo pues, varios médicos, terapeutas e informáticos para hacer una base de datos lo más amplia y completa posible. Lo que se buscaba en esos momentos era encontrar la raíz de los problemas con un sistema integral, pero aún no se contaba con suficientes códigos, por lo que aún era incipiente. Y por otro lado, los ordenadores no eran tan potentes como ahora para manejar el sistema Esquío. Nelson disuelve la empresa y entrega el código en español a Francisco Martínez, un colaborador de la empresa de Bill Nelson, y en 2012 nace Genio, una versión en español mucho más avanzada que el sistema Esquío y que se había quedado rezagado. Francisco Martínez se adelanta y revoluciona con su sistema Genio, que definitivamente rompe con los tratamientos lineales, haciéndolo más dimensional. Ahora bien, hablaremos del sistema Genio Sapiens. La bioresonancia empezó a crecer y hacerse más intuitiva. Ya se contaba con la IA, o sea, la inteligencia artificial, y otras nuevas herramientas para ayudar a los terapeutas en su trabajo. La mayoría de los sistemas de bioresonancia funcionaban de forma lineal. Para entender esto, si tienes un problema en el hígado, pues tratan el hígado, muy al estilo de la medicina tradicional, aunque con diferentes herramientas. Hay otros sistemas mucho más simples que son emisores de frecuencias, semejantes a la vieja radiónica, que se utilizaba para determinados casos, pero no diagnostican ni establecen un protocolo especial, simplemente emiten frecuencias que pueden ser útiles en determinados casos. Genio Sapien es la nueva versión más avanzada de Genio y trabaja en diferentes niveles, de forma aleatoria e intuitiva, revisando al organismo en diferentes campos o capas, incluyendo el físico, emocional, energético, mental, y corrigiendo los diferentes vínculos multifactoriales que provocan una determinada patología. Bioresonancia igual a información. Hoy sabemos, más allá de la materia y la energía, que todo realmente es información. Para entender esto, nosotros recibimos información por los diferentes sentidos. Cada información provoca o genera en nosotros una determinada reacción. Por ejemplo, un mensaje lo vamos a recibir por nuestros oídos, nuestra vista y puede ser que por nuestra piel y otros sentidos. Eso llega a nuestro cerebro de forma muy rápida. Los condicionamientos mentales provocarán un determinado estímulo en nuestra red neuronal, la cual gestará un determinado tipo de neurotransmisores que estimularán al hipotálamo, en donde otros neuropéptidos estimularán a nuestras glándulas, las cuales segregarán las hormonas correspondientes relacionadas con la respuesta esperada y de ahí una sensación emocional. Todo esto va muy rápido, a 3 metros por segundo. Imagínense ustedes que no podemos saber qué tan rápido o cómo se va gestando, porque claro, nosotros estamos constantemente resonando y estamos constantemente recibiendo información. Por lo tanto, cada estímulo sensorial, a final de cuentas, no es más que información que provocará un determinado resultado. Como nosotros respondemos a estos estímulos, la física cuántica determina que toda energía o materia, en el fondo, va a ser información. Y es aquí donde podemos resumir que materia y energía es igual a vibración de frecuencias, que es igual a códigos de información, y que la bioresonancia, terapéuticamente hablando, busca armonizar al organismo para que recupere su estado de salud físico, mental, emocional, etcétera, de forma saludable. Bueno, espero que, aunque ha sido muy rápido, espero que todo esto les deje más o menos claro qué es la bioresonancia y por qué funciona. Si tienen alguna duda, por favor, háganme llegar sus comentarios, que estaré encantado de tratar de responderlos de la manera más breve posible. Muchas gracias, nos vemos para la próxima.